Mario Arrola, desde la Agencia Espacial Mexicana, de Vista hacia el Espacio. La Agencia Espacial Mexicana se complace en presentar para ustedes un seminario más de divulgación, ahora a cargo del maestro Carlos Duarte, quien es el coordinador general de formación de capital humano en el campo espacial de la agencia. Él nos va a hablar de unos procesos muy importantes que tienen que ver con la gestión de los satélites pequeños. Sin más preámbulo, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Pues el propósito de esta plática, de esta conversación, es hablarles sobre la experiencia que tenemos con la Agencia Espacial Mexicana en las gestiones que se tienen que realizar para los satélites pequeños, particularmente en los satélites. Debido a que este tema es muy importante, generalmente es descuidado por los ingenieros. Yo soy ingeniero y reconozco que a los ingenieros no nos gusta meternos en temas legales, regulatorios, pero pues son cosas que se tienen que hacer. La regulación es algo que sirve para vivir en armonía, ¿no? Vamos a ver por qué el tema aquí, la armonía en este caso, y muchas otras cosas más. Y tenemos que dedicarnos a estudiar, a entender los temas regulatorios. En el caso de los satélites pequeños, pues no nos salvamos de las regulaciones, y por lo tanto es muy importante que en un proyecto satelital entendamos a qué nos estamos enfrentando con las regulaciones, qué tenemos que hacer, porque estos procesos regulatorios, estos trámites pueden llevar mucho tiempo. Y si no los empezamos desde temprano, podemos llegar a tener problemas al final, retrasos en nuestro proyecto. Entonces, sí. Entonces, el objetivo de la plática es compartir experiencias sobre gestiones para la obtención de licencias de frecuencias. Particularmente mi enfoque, pero también hay otros asuntos regulatorios relacionados con satélites pequeños. Y particularmente voy a hablar de la experiencia de la agencia en estos temas en el desarrollo del proyecto ASTEXAT-1, que como ustedes saben es un satélite que está construido por una universidad del estado de Puebla, que está a punto de lanzarse en octubre de este año. Si todo sale bien, va a ser lanzado a través de la Estación Espacial Internacional, y que pues tuvo que pasar por todo eso. Entonces, en la Agencia Espacial Mexicana tuvimos que aprender este proceso, y no solamente en la agencia, sino las autoridades mexicanas relacionadas con el tema también tuvieron que aprender, porque esto no se da todos los días. Este es el primer caso, o uno de los casos notables. Entonces es importante que ya hemos hecho camino al respecto, y el propósito de la plática es compartir las experiencias con ustedes. Este es el ASTEXAT, que tiene un satélite de una U, será tema de una siguiente plática. Este es el contenido. Vamos a hablar primero sobre la necesidad de regulación, por qué necesitamos regulación. Luego vamos a ver las instancias reguladoras, tanto nacionales como internacionales, los mecanismos de regulación del espectro radioeléctrico, los tipos de concesiones que hay, y ya nos vamos un poquito como al proceso, ¿no? El proceso de solicitud de concesión del recurso orbital. Cuando hablamos de recurso orbital no estamos hablando nada más de frecuencias, sino estamos hablando de todo el proyecto, más órbita, donde va a estar el satélite y sus características. Y este proceso se lleva ante instancias nacionales e instancias internacionales. Hay costos asociados a estos procesos, y en el caso de que la frecuencia que utilicemos para nuestros satélites sea de la banda amateur, satélites aficionados, tenemos que ir por esto. Que es el caso de las ASTEXAT, tendremos que irnos también a hacer un paso adicional con una organización para gestionar frecuencias de aficionados. Después hablaré de las características de las ASTEXAT
para la obtención del recurso vital. O sea, ¿qué hizo que las Texap pase por estos pasos? ¿No? O sea, finalmente hablaré de otras cuestiones a considerar, porque no nada más son las frecuencias, hay otras cosas que tenemos que hacer. Finalmente, unas recomendaciones. Entonces, empezamos. Muy bien, ¿por qué regular? ¿Por qué regular las frecuencias? O sea, a veces nos ponemos a pensar, bueno, pues ¿por qué? ¿Qué ventaja nos da regular, no? Y bueno, pues esto es algo de la que ya tenemos todos, ya conocemos. El espectro radioeléctrico es un recurso, ¿no?, que está compartido por todo el mundo. Es algo abstracto, es una frecuencia, no es tangible, pero que se utiliza, todos ustedes saben, para comunicarnos y para evitar las interferencias. Se tienen que especificar reglas para que cada quien utilice frecuencias distintas y entonces de esa manera no choque la información. La regulación viene de eso. Cuando inició el radio hace mucho tiempo, pues todo el mundo transmitía como podía en la frecuencia que quería, y entonces había problemas de interferencia. Con el tiempo, como esta tecnología se difundió muy ampliamente, tuvo que desarrollarse una regulación, y esta regulación es tanto nacional como internacional. Pero también hay otras cosas que tienen que ver con en el ámbito internacional, tienen que ver con el satélite. Y una de esas cosas son, por ejemplo, los posibles daños que cause un satélite, un objeto en el espacio. De acuerdo a Naciones Unidas, la nación a la que pertenece el satélite es responsable de los daños a terceros que se puedan ocasionar. Entonces, si un satélite es de mexicano, o se registra como mexicano ante Naciones Unidas, y el satélite hace un daño a un tercero, el responsable es el país, no es particular. Claro, eso luego veremos en qué se deriva, ¿no? Entonces, se tienen que seguir regulaciones nacionales e internacionales cuando hablemos de órbitas y de frecuencias. Y bueno, esto proviene, una de las primeras regulaciones que tiene que ver con el espacio es el Tratado del Uso del Espacio Exterior de 1967, donde dice que el espacio ultraterrestre es libre de explotación y uso por todos los países de conformidad con las regulaciones internacionales. México firmó este tratado, y su tratado internacional es el tratado internacional que más se ha refrendado. Entonces tenemos estas cosas. Si lo quieren consultar, aquí está la liga, pero eso es, digamos, que la ley internacional que marca todo lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Ya si nos vamos a los satélites, una cosa importante que a veces piensan, los trámites para hacer los satélites no hacen distinción entre el tamaño y el peso de los satélites, y luego mucha gente piensa que eso es injusto. Dice, ¿cómo? Si mi satélite es de 1 kilo, ¿cómo va a tener que pasar por los mismos trámites que un satélite de 5 toneladas? Pues así es. O sea, no hay una distinción entre satélites pequeños. Se está tratando de cambiar la regulación, o hay más bien como interés por parte de la comunidad que hace satélites pequeños por hacer más ágiles los trámites de los satélites pequeños. ¿Por qué? Porque los satélites pequeños se hacen muy rápido. En la actualidad, un satélite pequeño se puede desarrollar en 1 año o 2 años, ¿no? Mientras que los satélites grandes pueden durar 5 a 10 años en desarrollarse, o hasta ahora sucede así.
Entonces, si la regulación se llevaba 3 años, digamos, ¿no? Y nuestro satélite se va a llevar grande, se va a llevar 7 años en desarrollarse, pues no importa. Pero si estamos haciendo un satélite pequeño y lo vamos a hacer en 1 año, y la regulación le pide 3, se va a tardar 3 años, entonces ahí tenemos una discordancia, ¿no? Y entonces, por eso hay interés de cambiar la regulación, cambiar los tiempos, hacer como procesos más expeditos, ¿no? Pero así es. Entonces toman en cuenta esto, no hay como una excepción, porque el satélite es pequeño, va a pasar por un trámite más rápido. O sea, no hay excepciones. Desde luego, donde sí hay excepciones es en el uso de las frecuencias. Los trámites de frecuencias de la banda de radioaficionados son un poco más fáciles de llevar, porque es una banda abierta, que se comparten los radioaficionados, entonces tiene un poco menos de trámites, ¿no? Pero nada más esto es importante remarcar, que no porque el satélite sea pequeño, que pese 20 gramos, no va a pasar por todos los trámites, pasa por los mismos trámites de un satélite estacionario de 6 toneladas. Y bueno, dependiendo del tipo de órbita y del tipo de bandas de frecuencias, los trámites pueden estar sujetos a coordinación. ¿Y qué es eso de coordinación? La coordinación de frecuencia, esto lo van a oír mucho, es el proceso técnico y normativo que elimina o mitiga la interferencia de radiofrecuencia entre diferentes sistemas de radio que operan en la misma frecuencia. En otras palabras, la coordinación tiene que ver que si ustedes tienen un dispositivo, y la coordinación se refiere a cualquier sistema de radiofrecuencia, no nada más a los satélites, porque estas regulaciones tienen que ver con el espectro radioeléctrico, ¿sí? No nada más con los satélites, y ese espectro radioeléctrico se utiliza para transmitir señales de tierra, de radio, televisión, radar, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ver con la coordinación, tiene que ver con coordinarme, ponerme de acuerdo. O sea, yo, usuario 1, quiero coordinarme, desarrollé un sistema que funciona a una frecuencia X, y el usuario 2 que está acá también tiene un sistema que trabaja en esa frecuencia, entonces yo me tengo que coordinar con él para que no existan conflictos. Es una coordinación, y la coordinación puede ser en una comunidad, puede ser entre países, ¿okay? En el caso de la banda de radioaficionados, siendo más popular, siendo más accesible, supongo que este proceso es mucho más importante y es mucho más usual, ¿no? Pues está saturada. O sea, porque hay muchas personas utilizando esta banda, claro. ¿Sí? Entonces, es muy importante la coordinación ahí. Entonces, la coordinación es eso, no es más que el negociar con otro usuario, que sea entre usuarios del espectro radioeléctrico para ponerse de acuerdo en cómo usarlo. Y eso puede ser entre países. Y por ejemplo, el espectro radioeléctrico se puede replicar, ¿no? Porque su uso depende pues, de la geografía, dependiendo del tipo de onda, etc. Ustedes saben, por ejemplo, aquí tenemos estaciones de AM, que podemos tener una estación de AM en 1000 kHz o 1 MHz, que es típica estación de AM, aquí en la Ciudad de México, pero también la podemos tener en Torreón o en Mérida, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay interferencia. Obviamente el espectro radioeléctrico se puede reusar, pero si queremos tener 2 estaciones de AM en la Ciudad de México, a 1000 kHz o a 1 MHz, pues entonces tenemos que coordinarnos, y para eso hay una autoridad que es la que regula, ¿no? Y que da las concesiones para el uso del espectro radioeléctrico. Muy bien, ¿quiénes son esas instancias reguladoras nacionales e internacionales? En México tenemos 2, que son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Comunicaciones. Y internacionalmente tenemos algo que se llama la Unión Internacional de Telecomunicaciones, también conocida como ITU, por sus siglas en inglés. ITU es el organismo de Naciones Unidas que coordina o que regula el uso del espectro radioeléctrico en todo el mundo.
Y aquí tenemos estas dos organizaciones que se complementan, ahorita vamos a ver el procedimiento. Y para la interlocución con el ITU lo hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. O sea, no, los particulares no van al ITU a solicitar algo. Son los países, porque las Naciones Unidas trabaja con naciones, trabaja con países. Entonces, esto es importante aquí. Entonces, el protocolo es que, por ejemplo, empiezo aquí en el Instituto Federal de Comunicaciones, mi trámite, se va a la Secretaría, y la Secretaría se comunica con el ITU. Y así es la comunicación. ¿Sí? Es entre pares. O sea, yo como particular no puedo ir al ITU a gestionar nada. Lo tengo que hacer a través de mi Ministerio de Comunicación, así como lo hace Paraguay, los Estados Unidos. Entonces, eso es importante. Y eso no lo podemos saltar. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son algunos mecanismos de regulación de la frecuencia para controlar la interferencia? Pueden ser estos. Por ejemplo, la separación de frecuencias para diferentes servicios. O sea, ya el espectro radioeléctrico está separado ya por las frecuencias que utilizan diferentes servicios. La telefonía celular tiene una asignación determinada, la transmisión de AM tiene otra, la televisión digital tiene otra, las microondas, el radar. Ustedes me digan, ya existen las regulaciones, todo el espectro radioeléctrico hay una asignación. Entonces, dependiendo del tipo de servicio, del tipo de uso que le vayamos a dar, son las bandas de frecuencia que podemos utilizar. Eso. No puedo decir yo arbitrariamente, pues quiero utilizar la banda de 2 GHz. No, esa banda ya tiene un uso. Ok, eso es importante. Luego está la coordinación, que es lo que hemos hablado, es la coordinación entre administraciones, y cuando hablamos de administraciones estamos hablando de países, para asegurar operación libre de interferencia. Luego está la limitación de potencia, también, o sea, por medio de la limitación de potencia puedo controlar la interferencia. Simplemente le bajo de potencia a mi sistema y ya entonces ya no llego, ya cubro un área más pequeña y ya no interfiero. Y esto también, hay también un registro de las frecuencias de cada usuario en un registro internacional que es el MIFR, que es un registro que tiene reconocimiento internacional. Entonces, cuando mi frecuencia ya está registrada ahí, yo ya tengo la concesión para utilizar esa frecuencia de acuerdo a las condiciones del país, ¿no? Me la concesionaron por un tiempo y por un espacio. O sea, no quiere decir que ya la tengo universalmente. Las concesiones se dan durante un tiempo determinado y en una región determinada. ¿De acuerdo? Y también hay un monitoreo, o sea, hay una vigilancia para que yo no me quiera pasar de listo, ¿no? Entonces, todo esto es importante considerarlo. Bueno, aquí algo muy importante, y esto lo voy a repetir mucho, que los trámites para gestionar el uso de frecuencias en México y en el extranjero se deben iniciar a la par del diseño y construcción del satélite. O sea, es algo que entre más pronto empiecen ustedes los trámites es mejor. Entre más pronto. O sea, no dejen para el final la cuestión de los trámites. En cuanto ustedes ya tengan especificada su frecuencia, qué tipo de banda van a usar, empiecen los trámites. Pueden cambiar eso, si dicen, no, es que no tengo yo muy claro, ¿no? Pero si ya tengo la banda, pues la frecuencia luego la específica, la puedo cambiar. O sea, no se esperen hasta el último para hacer los trámites, porque los trámites pueden durar. Sí puede cambiar en proceso. Sí puede cambiar si estás dentro de la misma banda. De hecho, no puedes saltarte ahora de esto. Si estoy en esta banda y ahora me viene una totalmente distinta. Eso pues se puede hacer. No, obviamente se puede hacer, pero tendrías que reiniciar otra vez los trámites. Pero si tú ya tienes idea de que tu satélite va a utilizar base de radiofrecuencia o HF, ya la pones. Y de hecho, ya la banda específica te la asigna. ¿Sí? Tú dices, yo quiero entre
yo quiero en esta banda en general, pero ya la banda específica de uso que vas a utilizar, que la banda que te la van a asignar ya una autoridad, ¿sí? Y eso pues es muy fácil de controlar, digamos. O sea, actualmente los equipos pues, tienen la flexibilidad para que tú cambies las bandas, ¿no? Dentro de un cierto rango, ¿no? Entonces, es importante eso, iniciar desde el principio. Cuando ustedes inician un proceso de la ITU, tienen hasta 7 años para terminarlo. ¿Qué quiere decir? Que si su satélite, que dentro de 7 años ustedes van a tener una respuesta, o hasta 7 años, digamos, pueden, más bien, si se pasan de los 7 años ya tienen que reiniciar su proceso. Entonces tienen que saber eso, tienen hasta 7 años para completar todo el proceso, tanto la ITU como ustedes. Entonces, si ustedes están haciendo un proyecto de 2 años, digamos, pues empiecen ya, ¿no? Para que si pasa lo mismo que con las Texas 1, pues entonces lleguen en año y medio ya tengan asignadas su frecuencia. Bueno, el trámite del uso de frecuencias lo inicia el desarrollador del satélite en México ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y posteriormente pasa la solicitud ante la ST. La ST es la entidad que es la que se vincula con el ITU y la que adquiere la responsabilidad del satélite. Entonces, para eso la ST les va a pedir una fianza para en caso de que haya algún problema con el satélite. Entonces la ST tiene donde sacar dinero. Esa fianza puede ser a lo mejor exorbitante cuando ustedes la vean, pero no se vayan con... O sea, el tamaño de la fianza no quiere decir, no es la cantidad que ustedes van a pagar. ¿Sí? Si la fianza, digamos, es de 5 millones de pesos, por poner una cifra, ustedes la compran la fianza por, no sé, 80,000 pesos. O sea, es un porcentaje, eso se lo compran a una empresa que da las fianzas. Y esas fianzas, pues, es como un seguro. Ustedes están comprando un seguro porque lo más probable es que no pase nada. ¿Sí? Entonces, si no pasa nada, pues la empresa que otorgó la fianza ya ganó 80,000 pesos. Si pasa algo, entonces la empresa, la que asume el riesgo es la empresa que les dio la fianza y ya tendrá que pagar los daños o tendrá que cumplir con los 80 millones, con los 5 millones, con el costo de la fianza. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Esa fianza la tienes que pedir con alguien que te sugiera la secretaría o tienes que buscar con alguien. No, es una fianza que tú la consigues con una empresa, ¿no? O sea, tienes que comprobar que tienes la fianza. Eso es algo que va a pasar. ¿Sí? Tenemos una pregunta. Aquí, dice, ¿se puede pedir un rango de frecuencias y no una frecuencia específica de acuerdo al uso que tiene asignado para darle un margen a una autoridad, a la autoridad? Sí, claro. Sí, se tiene que, o sea, pues, es un rango. Generalmente uno dice, pues yo quiero una banda de 430 MHz, ¿no? Sí, es un rango. Bueno, entonces, la ST es la dependencia del gobierno mexicano que realiza las peticiones y uso de frecuencias ante la ITU. Por eso el trámite se realiza a través de la ST, pero se inicia en el IFT. O sea, la primera ventanilla es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que está aquí muy cerca, por cierto. Y ya lo bueno de que ya se haya hecho un trámite con las Texas es que ya la gente del IFT ya conoce todo esto. Antes de conocerlo, pues tuvieron también ellos que estudiar todo el proceso. Entonces ya pasó una vez, entonces ya los siguientes satélites ya no van a ser mucho. El proceso, el trámite va a ser mucho más ágil, porque la gente del IFT ya lo conoce muy bien y afortunadamente no cambiaron, porque el IFT es un instituto autónomo, entonces no cambió la gente, no cambió con el cambio de gobierno. Cosa que no es distinta a la ST. La ST sí cambió la gente. Pues a lo mejor habrá que hablar con la ST. No dudo que haya expertos en la ST, pero a lo mejor tendremos que actualizarlos en cuanto a tipo de trámites. Y bueno, la ST
es la coordinación de frecuencias de la ITU en el Registro Internacional de Frecuencias. ¿Sí? Bueno, aquí nomás esta lámina es pues, para saber si ustedes quieren volverse expertos en regulación de frecuencias, pues tienen que ser abogados casi. Estudiarse una bola de leyes, regulaciones, están escritas en lenguaje legal, o sea, eso es difícil entenderlas. O sea, el lenguaje es, para mí, porque vamos viendo, pero es rebuscado. Y son libros y libros, porque están, se refieren a muchas cosas, a muchas bandas, en fin, ¿no? Pero entonces, todo está, además todo está en la red, todo es libre. O sea, ustedes pueden bajar todos estos documentos de la red, pueden estudiarlos y pueden decir los abogados que los estudian, están en español, en los lenguajes de la ONU que son inglés, español, francés y no me acuerdo cuál otro, pero los pueden bajar en español. Entonces, hay una, o sea, por lo que se refiere a información, a literatura sobre esto es abunda. Y ya si alguien quiere ver los puntos finos, pues se tendrá que ir a la ley. Y también hay un software que hay que utilizar. Es un software para para llenar las formas. Es un software que se baja, que pone un PC. Ustedes lo descargan y ya pueden llenar los formatos. También es importante eso. Y aquí están las ligas, ¿no? Sí. Pero entonces, esos formatos de la ITU son para entregar en la IFT. Sí, los llenamos y sí, nosotros los llenamos, pero quien los envía es la ST. Ok, entonces. Sí, ya el procedimiento, sí. Sí, ese llenado es responsabilidad del desarrollador del satélite. Sí, claro. Sí, porque ustedes, el desarrollo del satélite, es el que saben. Ahí lo que van a llenar son datos como qué frecuencia quieres, tu órbita, qué potencia vas a transmitir, cuál es tu misión, etc. Entonces, eso el IFT no lo sabe. Sí, sí. Eso lo sabe el desarrollador. Entonces, esos formatos los tiene el desarrollador. ¿Sí? Bueno, y este es un diagrama un organigrama de cómo está la ITU. Pueden ver ustedes que pues hay algo que se llama la Communication Bureau y que tiene que ver, y hay una parte que se llama Space Services Department, o sea, hay una parte espacial y hay otras terrestres. Servicios terrestres, grupos de estudio, informática administrativa y departamento de comunicaciones. Así es como está configurada la organización de la conferencia de radiocomunicaciones. Y vean ustedes, lo que quiero resaltar es que hay una sección dedicada especialmente al espacio, a las comunicaciones espaciales. Bueno, otra cosa importante que tiene que ver con la ITU divide al mundo en regiones. Nosotros estamos en la región 2, entonces es importante saber que estamos en la región 2 para canalizar nuestros aquí. Bueno, ya nos vamos a lo que son los tipos de concesiones. Los tipos, de acuerdo a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, existen 3 tipos de concesiones. La concesión comercial, la concesión pública, la concesión privada y la concesión social. No voy a abundar en qué son, porque no es el tema de la plática, no quiero hablar mucho al respecto, ¿no? Pero pues más o menos explica por sí mismo, por la misma denominación, ¿no? La comercial, pues obviamente va a explotar, va a ser un uso comercial de las frecuencias, etc. En el caso de las redes satelitales con servicio de radioaficionados, el uso se llama privado. Hay una cierta distinción entre pública y social, pero no la voy a tocar. Pero si ustedes quieren ahondar más, pues pueden irse a los que y ahí está la descripción precisa de qué es cada tipo de concesión.
caso de la concesión de radioaficionados, no otorga el derecho de explotar servicios comerciales. Entonces, cuando ustedes tienen una concesión de banda de radioaficionados, no pueden utilizarlo para servicios comerciales, porque los servicios comerciales se tratan de otra manera, hay que pagar cuotas, etcétera, etcétera. Bueno, ya está el artículo de la ley, donde dice, es el artículo 66, fracción tercera, inciso B, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Comunicación, que voy a hablar de bandas de radioaficionados. Esta plática, para los que estén escuchando en línea, no va con estas bandas. No siempre, porque si ustedes, como saben, las bandas de radioaficionados tienen una capacidad muy pequeña, un ancho de banda muy pequeño. Entonces, si ustedes quieren transmitir imágenes de sus proyectos, transmitir imágenes a 10 gigabits por segundo, pues obviamente no van a tener que irse a otra banda, no van a poder utilizar las bandas de radioaficionados. Entonces, pero esta plática está restringiendo nada más a las bandas de radioaficionados. ¿Sí? Tenemos otra pregunta. Dice, hace unos momentos mencionó que el Estado de la Nación es quien debería pagar los daños ocasionados por el satélite. ¿Qué seguro o formas de protección para indemnización de daños hacia terceros ocasionados por un satélite existen? Bueno, para eso precisamente no sé si la persona que hizo la pregunta estuvo cuando hablé de la fianza. O sea, como la ST, o sea, el Ministerio Nacional se compromete en que la IPU por el satélite y el país es el que se obliga a pagar los daños, la ST a su vez se cubre pidiéndole al usuario, al solicitante, que compre una fianza. Y esa fianza es dinero, o sea, ese seguro, esa fianza, pues eso se compra donde uno quiere. Entonces la ST lo que hacen es, para cubrir esos posibles daños a terceros, en los cuales el país, México, es el responsable, a su vez le transfiere la responsabilidad al usuario pidiendo una fianza. El monto de esa fianza lo fija la ST, pues basado en el tipo de emisión, etc. Ya estima el riesgo, ¿no? Pues esta es una emisión de alto riesgo y es muy grande satélite, entonces se puede explotar en una órbita baja y puede tornar a toda la constelación de GPS, entonces son $1,000 millones. Pero bueno, o puede ser algo muy sencillo, entonces la fianza es de $100,000, por ponernos extremos, ¿no? Entonces la fianza esa la compra, tiene que demostrar el usuario que ya tiene la fianza, que la ST, y eso la puede comprar de cualquiera, ¿no? Otra cosa son los seguros, o sea, el seguro, pero independientemente de la fianza, el desarrollador del satélite puede comprar un seguro para su proyecto, pero eso ya es otra cosa. O sea, yo quiero lanzar un satélite y sé que hay riesgo, entonces puedo comprar un seguro, me la vende, hay empresas que aseguran satélites y entonces la empresa va a evaluar el riesgo de mi misión y va a decir, pues seguro, quiero un seguro de $5 millones, ya no está tanto. Pero eso ya es otra cosa, eso ya es el desarrollador quiere tener un seguro, quiere tener la posibilidad de que en caso de que su misión falle, recuperar algo de dinero. Porque es lo único que va a recuperar, el tiempo no se va a recuperar. ¿Sí? Y es que el espacio pues, es riesgoso. Entonces aquí ya nos vamos al proceso de solicitud de concesión de recursos vital y considerando voy a hablar un poco en general, pero me voy a enfocar más a el recurso vital cuando estamos hablando de frecuencias de radioaficionados. O sea, voy a hablar de todo en general, pero donde voy a enfatizar es en las frecuencias de radioaficionados. Bueno, ¿cómo empezamos aquí? Pues es un diagrama de flujo donde empezamos de la parte interesada. Antes de esto, hay que ver ya la ST. Antes de esto, que aquí me faltó, hay que ver al IFT. El IFT envía la parte interesada envía
trata con el IFT, o le dice quiero hacer este trámite, el IFT se lo envía a la ST y se genera algo que se llama una API, es una información de publicación anticipada, que es una forma, pues, y esto se hace y la solicitud de registro de la red satelital. Cuando hablo de red satelital, quiere decir que yo puedo solicitar frecuencias para más de un satélite, pero si es uno, la red es uno nada más. Entonces, pero en general se habla de redes satelitales. Y entonces esto lo hago con un software, que puedo descargar. El AST procede a la verificación de errores, ¿no? Hay software incluso para verificar los errores, uno se llama SpaceVal, y le envía la API, y eso lo van a oír ustedes muy seguido, la información de publicación anticipada a la API, a la UIT. La UIT informa del envío de API a la UIT a la parte interesada del IFT. Entonces, ya salió la API, ya está ahora en la UIT. ¿Sí? Y la UIT, una vez que recibe la API, tiene un cierto tiempo para publicarla. La publica en una sección especial que se llama API-A. La publica en el Buró de Radiofrecuencia y la publica ahí con el objeto de que la vea todo el mundo. O sea, dice, la Universidad de Colima tiene la intención de lanzar este satélite con las características en esta órbita y que solicita tal frecuencia. Pone para que todo el mundo la vea, todo el mundo. Y entonces entremos en el proceso de coordinación. La deja durante por lo menos 4 meses. Y aquí está un diagrama simplificado de este proceso a las redes no sujetas a coordinación. Entonces, publica la información, o sea, si la mandamos a la ITU, pueden pasar hasta 3 meses, o sea, la ITU no responde inmediatamente. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan todos estos retrasos. Pueden pasar hasta 3 meses hasta que la ITU publique. Esto publica aquí en la sección API-A y la deja por 4 meses para recibir comentarios de otras administraciones, o sea, de otros países. Y si no recibe comentarios, ya lo hicimos porque ya la publica la API-B y ya podemos, ya dependiendo del tipo de concesión que estemos solicitando, obtenemos la licencia. En el caso de radioaficionados, tendremos que coordinarnos con esa instancia. El problema es que si alguien alza la mano y dice, no, pues esta frecuencia me va a perjudicar, hay un conflicto con un proyecto mío, entonces se tiene que entrar un proceso de coordinación donde lo que se recomienda es que los actores se pongan de acuerdo. Entonces, bájale aquí, baja la potencia, orienta tu antena para otro lado, qué sé yo. ¿Okay? Y esto tiene un máximo, puede durar un máximo de 7 años. Si en 7 años no nos pusimos de acuerdo, ya tenemos que entrar de nuevo otra vez. Tenemos que, o sea, se acabó ese periodo del trámite. O sea, tenemos hasta 7 años a partir de que sometimos la información de la API para poder arreglar estos problemas de coordinación. Sí. Para no se asusten, porque en el caso de los satélites pequeños y sobre todo si utilizamos las frecuencias de radioaficionados, el proceso es bastante ágil. Bueno, aquí viene, está muy largo, esto no lo voy a leer, voy a dejar la presentación, pero vienen cosas como esto, ¿no? Es sobre el gratuito que se pueden pasar. El Google publica la lista de administradores que han enviado comentarios
tiene una sección especial. O sea, todo esto es todo un protocolo de coordinación. Y si hay dificultades, bueno, ambas administraciones, países, acuérdense, aquí son los países, no es la Universidad de Colima con la Universidad del norte de Holanda, son los países. Se esforzarán por cooperar en esfuerzos conjuntos para resolver cualquier dificultad, intercambiar información adicional, decirle, pues, hacer otras cosas. Entonces, ese es el proceso, un proceso de coordinación. Y fíjense, ese era el de no coordinación, porque los que están sujetos a coordinación todavía llevan un... Digo, cuando se habla de no coordinación, pues de todas maneras hay intercambio de información con las otras administraciones. Este proceso de las frecuencias sujetas a coordinación, y no me voy a detener en esto porque es un poco más complejo y no es el caso para el tema de la plática, pero nada para que ustedes sepan si la frecuencia se considera sujeta a coordinación, es otro el proceso. En el caso de las frecuencias de radioaficionados, se considera que no está sujeta a coordinación, pero eso es entre comillas, porque al final de cuentas tienen que pasar por, tienen que publicar y tienen que ver si no aparece alguien que esté conforme, y luego finalmente se tienen que coordinar con otra instancia, que es la IARU. Ya vamos a ver qué es eso, la IARU, ¿no? Entonces nada más, esto les da una idea de cuál es el proceso. ¿Y de qué depende si está sujeto a coordinación o no? Pues depende de las frecuencias. Hay frecuencias que están sujetas a coordinación, frecuencias que no están sujetas a coordinación. ¿Sigue? Costos. Bueno, hay costos relacionados con eso. No, eso no. Sin embargo, para el caso de los radioaficionados no hay costos. O sea, aquí nada más el registro de la API son 520 francos suizos. Esto, CHF quiere decir francos suizos. Y el franco está como a 20 pesos mexicanos. Pero dice excepciones, pues bueno, servicio de radioaficionados. Entonces no hay pago. Pero si ustedes, simplemente por el registro de la API, tienen que pagar 520 francos suizos. Y luego es el costo de la notificación de inscripción ante el registro. ¿Se acuerdan del registro AMIFER? Es un registro que cuesta 7,030 francos suizos. Pero la buena noticia es que hay la excepción para los profesionales. Y luego viene el costo de solicitud de coordinación, dependiendo del número de unidades que tenga uno, o sea, de satélites. Puede variar entre 5.560 y 36.467. Lo bueno es esto, otra vez, no cobra por todas las organizaciones. Pues por eso la mayor parte de los proyectos universitarios se van por ahí, porque sale caro, ¿no? Y bueno, es natural que cueste, porque pues todo cuesta en este mundo, ¿no? Los trámites, la ITU tiene que pagar empleados, etcétera. Y además alguien puede estar lucrando con el servicio. Entonces, como el servicio de radioaficionados es sin fines de lucro, y hay la excepción, no hay costos. Pero de la fianza no se salvan. O sea, no hay costo de la ITU, pero de la fianza no se salvan. Bueno, ya me voy a ir a la concesión de frecuencias de radioaficionados. Entonces, cuando estemos utilizando frecuencias de radioaficionados, tendremos que establecer coordinación con esta organización que se llama la International Amateur Radio Union, conocida como la IARU. Y también es importante esto: si van a utilizar las frecuencias de la IARU, es necesario que en su proyecto haya gente que cuente con licencias de radioaficionados. O sea, tienen que tener licencias de radioaficionados para entablar un diálogo con la IARU y para registrarse ante la IARU. No cualquier persona. Si no tienen licencia de radioaficionado, no pueden
pueden hacer este proceso con diálogo. Entonces, algo que tienen que hacer desde el principio, quienes tengan un proyecto universitario, tienen que conseguir la licencia de profesionales, y eso se tramita ante el Instituto Federal de Comunicaciones aquí en México. ¿Sí? Sí, era por ahí la pregunta. ¿Cómo se podría tramitar? Sí, tiene que hacerlo y ya cambió la ley. Antes era muy fácil ser un radioaficionado, casi. ¿No? Te hacían algún examen, sabías clave Morse y cosas así. Te daban la licencia de por vida. Ahora ya no es tan fácil. No sé, Mario, ¿tú tienes algo que...? No, es que en realidad nunca ha sido tan fácil. Hay todo un... ¿Tú eres radioaficionado? No, pero quise. Por eso digo que no es sencillo. No es sencillo, nunca ha sido sencillo, pero era más fácil que ahora. Y ahora limitan el número, bueno, hay toda una serie de temas ahí. Y ya no te la dan de por vida, porque antes la tienes que renovar cada 5 años, me parece. Cuesta, etcétera. Yo te lo digo porque yo trabajé mucho en cuestiones de radioaficionado, y antes te ibas tú al centro SCT de tu estado, y ahí nomás llenabas una forma y ya te daban tus siglas. Tenías que saber clave Morse, eso sí, pero bueno. Pero ahora, pero tampoco es nada imposible, o sea, pero hay que hacerlo. O sea, lo importante aquí es que tienen que tener en su proyecto por lo menos un radioaficionado que es el que va a operar la estación terrena, tiene que ser radioaficionado. Y es el que va a hacer el trámite ante la IPO, tiene que tener sus siglas, tiene que ser reconocido como radioaficionado. Entonces es muy importante. Y eso tiene que ser también desde el principio, porque el trámite puede tardar un tiempo, no sé cuánto. La ley cambió, la ley de, acuérdense, bueno, hace 2 años cambió la ley federal de telecomunicaciones. Pues cambiaron todo eso. Entonces ahí tienen que meterse. Y eso, pues, la gente del IFT los puede asesorar de cómo hacer todo este proceso de conseguir la licencia de radioaficionado. Pero es algo que hay que tener. Y bueno, aquí pues, no voy a detener en esta lámina, y en otras más. Aquí están, pues, ¿cuáles son las frecuencias de radioaficionados? Pues hay frecuencias muy bajas, hasta muy altas aquí. Estas son longitud de onda 10 metros, que son frecuencias hasta longitudes muy pequeñas. O sea, no existe como la creencia de que la banda de radioaficionados nada más es UHF, está dentro del segmentos UHF y VHF, y no es cierto. Hay segmentos de radiofrecuencia en muchas otras bandas, ¿no? Y aquí están diferentes. En fin, estas son VHF 194 MHz, pero bueno, nada más parece como referencia para que lo sepan, eso está en la ley, la que sigue. Okay. Tienen otra pregunta aquí, dice, ¿hay alguna forma de que un proyecto universitario entre en el supuesto de alumno aficionado que mencionó? Bueno, no alumno aficionado. O sea, los proyectos universitarios, cualquier proyecto universitario o no, para hacer todo este trámite de los permisos y la coordinación con la YARU, requiere de que por lo menos un integrante del proyecto, una persona, tenga licencia de radioaficionado. Pero eso de alumno aficionado, si el alumno ya, no sé si lo ya es, si el alumno ya es aficionado, ya tiene licencia de radioaficionado, pues ya le hicieron, porque con él pueden hacer los trámites. Y es importante que haya más de uno, ¿sí? Porque sobre todo si están haciendo un proyecto con alumnos y el alumno se sale del proyecto, nada más tienen uno y se sale del proyecto porque ya se graduó y lo contrataron en la NASA, pues se quedaron sin radioaficionado. Entonces es importante que en los equipos universitarios haya varios. Es recomendable que sean varios los que tienen licencia de radioaficionado. Y no es algo difícil de obtener. Bueno, aquí siguen otras frecuencias, no me voy a parar aquí, pero lo vean ustedes, pues son diferentes frecuencias, hasta frecuencias milimétricas. Entonces son frecuencias de radioaficionados y se utilizan para propósitos, por ejemplo, estas muy altas, de 1 milímetro, se utilizan para propósitos experimentales. Entonces, por ejemplo, su satélite puede tener una carga experimental donde ustedes trabajen con estas frecuencias, tengan un módem, frecuencias milimétricas, y no van a pagar a la INCO nada por la concesión, porque están utilizando
bandas experimentales, pero no pueden utilizar esto para propósitos comerciales. Ya cuando quieran irse a propósitos comerciales tendrán que irse a las bandas respectivas y pagar. Muy bien, ¿qué frecuencias se utilizan típicamente? O sea, ya vimos las frecuencias, todo el espectro de frecuencias que pueden utilizar los radioaficionados y no están dirigidas a VH y UHF. Bueno, la realidad es que para las comunicaciones, para la telemetría del satélite, generalmente una misión universitaria no va a enviar muchos datos muy rápidamente. ¿Sí? Ya si ustedes quieren enviar imágenes, pues ya es otra cosa, pero sí, si lo único que quieren es tener la telemetría del satélite y el control, es decir, el consultar cómo está el satélite, por ejemplo, su salud, ¿no? El estado de salud, si el satélite, cómo están los voltajes de las baterías, las temperaturas, etcétera, etcétera, si el software está trabajando, bla, bla, bla. Entonces, pues no necesitan una rapidez de datos, una tasa de datos muy amplia. Con 4.800 bits por segundo, 9.600 bits por segundo, pueden bajar esta información, porque son tramas cortas, ¿no? Entonces, las frecuencias que se utilizan son de la banda de VHF, que son más o menos estas, y las bandas de UHF. Esto no es extensivo, ¿eh? O sea, esto no cubre todo, porque os puedo decir que las Texas no están estas, entonces no entendamos que esto es exclusivo, esto es como ejemplo. Y eso esto es para identificar los tipos de frecuencias que utilizan los satélites universitarios o experimentales, ¿no? Cuyas misiones no requieren de grandes tasas muy altas de transmisión de datos. O sea, ustedes van a transmitir a 9.600 bits por segundo y van a recibir, transmitir, digamos, esa velocidad. Entonces, estas frecuencias son apropiadas, ¿no? Y entonces aquí, si empleamos la banda de radioaficionados, requerimos coordinarnos con la guía de internet, licencia de radioaficionados, para operar la estación de regreso. Lo sigo repitiendo porque es importante. Bueno, aquí viene este diagrama de flujo, muy simplificado, de todo el proceso. Luego hay vericuetos aquí, pero pues no vale la pena ver todos los casos que se pueden dar, porque esto se va a ir dando conforme ustedes vayan haciendo su trámite. Ya les van a decir, vete para allá, tiene esta forma, etcétera, pero a manera muy general, ustedes elaboran la solicitud y una carta compromiso que le dan ante la IES. Ustedes entran al IFT y llenan su solicitud y una carta de compromiso en el software SpaceCap. El IFT los va a ver y si cumple requisitos y lineamientos se lo manda a la ST. La ST revisa la solicitud y la fianza. Puede ser que no, es muy raro que diga que no hay fianza, pero no hay fianza. Se vuelve otra vez a revisar. Si hay fianza, entonces se manda a la UIT, o a la ITU, perdón, o sea, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que también pues, revisa la solicitud, si está bien hecha, si está en forma, si está completa. Lo que pasa en cualquier solicitud, ¿no? Si no cumple, pues se lo va a rechazar. Si cumple, entonces ya la publica, y esto es muy simplificado. Aquí me estoy saltando muchos pasos, pero acuérdense, la publica, la pones 4 meses para ver si no hay inconformidades de otras administraciones, ¿no? Suponemos que no, porque cuando estamos hablando de frecuencias de radioaficionados es muy raro, porque estamos hablando de frecuencias que usan nada más los radioaficionados, pero podría haber inconformidades aún así. Entonces, si no hay inconformidades por las administraciones o por los países, entonces ya la ITU la publica en otra sección, la APIB, y entonces ya ustedes se van con la guía, ¿sí? Y por lo tanto hay que acercarse a la guía desde el principio. O sea, acercarse no quiere decir hacer trámites, simplemente como tener un diálogo, o sea, notificar, y eso se puede con Mexicana de Radioaficionados.
radioaficionados. Se llama radioespectadores. espectadores. Sí, entonces, es importante acercarse con ellos, hablarles de su proyecto para que los empiecen a orientar, los contacten con la guía. Pero esto se tiene que disparar desde el principio. Este contacto con la guía se tiene que disparar desde el principio. Obviamente se va a concretar ya que pasen todos los pasos. O sea, mientras tanto la Yaro nomás está como a la expectativa. Ya dice, está bien, es frecuencia del aficionado, entonces ya es cuando van con la Yaro. Y entonces la Yaro se va a pasar otros 6 meses, y es por lo que les digo que hay que empezar desde el principio, ya para asignarles la frecuencia. Y la Yaro lo que hace es que dentro del rango de frecuencias que ustedes definieron, ya la Yaro les asigna una frecuencia específica. ¿Sí? Que pues no va a ser muy desviado de lo que ustedes pidieron. Entonces, ya una vez que cumple, el ITU concede el recurso orbital. Acuérdense, el recurso orbital es la frecuencia más otra información, o sea, la órbita, etc. La ST informa al IFT, y la IFT, la unidad de concesión del IFT y servicios otorga la concesión. Y ya estamos bueno, aquí falta otro paso, que también ustedes, ya que ustedes terminaron la misión, tienen que notificar, ¿no? Para que ya no están utilizando esa frecuencia. Eso no lo incluyo aquí, pero también hay que hacerlo. O sea, hay un paso ya se acabó la misión, el satélite no está funcionando, entonces tienen que decir, ya no. Y tienen un periodo para hacerlo. ¿Sí? Bueno, esta es una hoja. Esta es una solicitud de coordinación de frecuencia ante la llave. Y bueno, pues aquí no está completa, nomás imprimí como el principio de la hoja, pero pues lleva cualquier solicitud, ¿no? Los datos que ustedes tienen, los datos de la misión, el nombre del satélite, etcétera, etcétera. Quien tiene licencia, o sea, el que va a ser el operador de la estación terrena, tiene que decir cuáles son sus datos, etcétera, etcétera, etcétera. La organización a la que pertenece, etcétera. O sea, es una solicitud, pues, hay que llenarla. Y esto ya se llena ante la ITU. Y bueno, ahí hay unas páginas donde hay más información. O sea, hay muchísima información de eso, sobre información. El problema es como sacar una aguja de un pajar, porque hay tanta información que se puede uno perder. Entonces es importante tener pláticas como estas para ya orientar a los usuarios que quieran hacer misiones, ya que se vayan sobre lo específico, porque hay tanta información que es muy fácil perderse. Entonces, pero todo está público y entonces si ustedes tienen asesores, tienen abogados, etcétera, pues ellos se pueden ya meter a las cuestiones específicas de los detalles que ¿sí? Y bueno, ya para terminar, voy a hablar cuáles fueron las características de las TECSAT en el caso de la obtención del recurso vital, como un ejemplo de un satélite de estas características. Entonces, las TECSAT son satélites sin fines de lucro de una agencia gubernamental o una universidad privada. Transmiten la banda amateur de 435 478 MHz, con un ancho de banda máximo de 12 GHz. Y la que se le otorgó, o sea, nosotros pedimos en ese rango las TECSAT, la que le dieron fue esta. ¿Okay? Eso ya finalmente la YARU es la que te dice, esta es la frecuencia en la que vas a hacer. Esto es muy importante. Las TECSAT no está muy publicado. Cuando ustedes, si se meten a ver lo que hacen las TECSAT, esta misión secundaria no está muy difundida. Eso es importante para la YARU. O sea, si ustedes van a hacer quieren obtener una concesión de radioaficionado para una frecuencia de radioaficionados para una misión satelital, la YARU les va a decir, ¿yo qué gano? Sí, tú vas a hacer tu cosa, ¿no? Y vas a utilizar la banda de radioaficionados.
Pero ¿qué gana la comunidad de radioaficionados con esto? ¿Sí? Entonces, aquí, al Aztexat generó una misión secundaria, la que consiste en que el Aztexat, cuando esté pasando por la Tierra, que esté en órbita, va a estar enviando unos paquetes con un código especial, de tal manera que lo van a poder, esos paquetes los van a poder recibir cualquier radioaficionado por donde esté pasando el Aztexat. Obviamente se va a saber la órbita, entonces si la gente está interesada en China, cuando pasa por China van a recibir los paquetes, y entonces si logran descifrar los paquetes, o sea, si logran cacharlos, entonces se les va a dar a los que demuestren que cacharon los paquetes, se les va a dar un distintivo con los logos de la Agencia Espacial Mexicana, de la UPAEP, no sé quién más, y de la NASA, claro. Sí, eso es la misión secundaria. O sea, no es algo que tenga que ser investigación, nada, pero ¿para qué sirve esto? Pues para que la comunidad de radioaficionados internacional se involucre en el proyecto. Y eso incluso es bueno para la misión, porque de esa manera ustedes la van a publicitar y va a haber gente, o sea, si la publicitan suficiente, va a haber gente en diferentes partes del mundo que van a recibir sus datos. Entonces ustedes ya, eso es muy importante, los beneficia la misión y no es una carga para nadie, porque es nada más meter algo de código en el software de la misión, donde haga esto, te das el mismo tiempo, con los paquetes, y es nomás transmitir. Entonces, es broadcast, es transmitir hacia abajo, y entonces, pues, entre más radioaficionados reciban los paquetes y demuestren que los recibieron, pues mejor para ustedes, porque saben que hay mucha gente interesada en su proyecto y en varias partes del mundo, y el satélite pasó por ahí, lo vieron, etc. Entonces, no es así como parece, como una obligación que nos está poniendo en el diario, pero es importante que haya una misión, que haya una misión secundaria, o dentro de la misión del proyecto esté una misión, algo de interés para los radioaficionados. Esto es una forma, y esto es una tradición entre los radioaficionados, esto de las estampitas, ¿no? O sea, proviene de los primeros tiempos de la radio, ¿no? Que si me escuchaste, yo estoy transmitiendo en la banda corta, estoy aquí en Chimalhuacán, me escucharon en Alaska, pues, le mando una banderita, le mando mi distintivo. Entonces, es una tradición ya a partir de mucho tiempo entre la comunidad de radioaficionados. Que por cierto, o sea, un poquito haciendo un paréntesis, los radioaficionados están muy avanzados en el desarrollo de satélites. La comunidad de radioaficionados desde hace mucho tiempo desarrolla satélites experimentales. ¿Sí? Es una comunidad que no son así cualquier persona, no es alguien nada más que se dedica a apretar botones para transmitir y comunicarse con otra persona, sino que es una comunidad muy comprometida con la investigación experimental. Y los radioaficionados han sido como, pues han empujado mucho la ciencia y la tecnología de radiofrecuencia, de comunicaciones por radiofrecuencia. De hecho, el satélite, el UNAMSAT, los dos satélites UNAMSAT estaban basados en un satélite de radioaficionados de clase Oscar. Exactamente. Entonces, si no menosprecien a los radioaficionados, porque se puede pensar, no, pues es que esa comunidad no, nada más pica botones, ¿no? Hay gente muy comprometida con la ingeniería y trabajan en proyectos de avanzada. Entonces es importante, y por lo tanto es importante empezar a comunicarse con los radioaficionados del país. La potencia de transmisión de las Aztexat, 1.5 watts máximo, es algo a considerar. La misión es de corta duración, máximo 6 meses. Y esto
Esto lo cambiamos al final. Lo dejé en esta presentación porque originalmente habíamos dicho que nada más íbamos a discutir el territorio nacional durante un tiempo menor a 3 minutos, en intervalos de 0.03 segundos, pero finalmente lo cambiamos porque precisamente queremos que los radioaficionados de todo el mundo, escuchen a las Texas. Esto fue un poco como para curarnos en salud, es decir, nada más va a pasar por México, pues no vamos a perturbar a nadie más. Pero esto no causó problemas en la comunidad de radioaficionados. Acuérdense, las bandas de radioaficionados están muy saturadas, entonces, sobre todo estas. Entonces, podría haber algún problema. Perdón. Sí. Entonces, la misión del Aztec va a ser, o la vida prácticamente de este CubeSat va a ser de 6 meses. Aproximadamente, sí. Y luego se destruye. Sí, entra a la atmósfera. Yo creo que está en la región más baja de del Leo. Sí, más bajo, lo más bajo. El Aztecsat se va a lanzar desde la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional orbita a un promedio de 400 kilómetros de altura. Y ya a esa altura hay cierto arrastre atmosférico. Entonces estimamos que la duración... Entonces, cualquier objeto que esté en esa órbita está cayendo todo el tiempo, va cayendo lentamente. La Estación Espacial Internacional, por cierto, la tienen que subir de vez en cuando, porque es una cosa tan grande que el arrastre atmosférico a esas alturas lo va frenando, y entonces va cayendo. Entonces, periódicamente le tienen que dar un empujón para arriba, porque si no, se hubiera caído ya por acá. Entonces, el Aztecsat pues, empieza muy chiquito, ¿no? Pero de todas maneras tiene arrastre atmosférico. Entonces, eventualmente, estimamos que va a ser 6 meses, a lo mejor es más, a lo mejor es menos. Y que, por cierto, hay si lanzamos de Estados Unidos, hay también una obligación, si lanzamos órbita baja, que nuestro satélite tiene que deorbitar en menos de 25 años o menos. Estamos cumpliendo con esa norma. Entonces, pero en este caso es por eso, porque la órbita es de la Estación Espacial Internacional, ¿no? Y pues, generalmente la mayor parte de los satélites actualmente, bueno, los satélites pequeños generalmente, hasta ahora, excepto satélites de empresas privadas con propósitos comerciales, tienen su propio lanzamientos muy caros. Entonces, generalmente la mayor parte de los satélites universitarios se van en una misión primaria. Entonces, no hay manera de escoger la órbita ya está dada. ¿Okay? Entonces, en este caso, pues la órbita de la Estación Espacial Internacional, pero hay otras posibilidades. Se pueden ir en un satélite, en una misión que vaya a poner, por ejemplo, un satélite en órbita polar para observación de la Tierra, pues va a ser la órbita que va a ser. Y en ese tema, para la petición del recurso, bueno, para la solicitud del recurso orbital, pues hay que dar ciertos parámetros de la órbita. Sí, claro. Pero entonces, lo que dices son el rango que estás usando y el que estás trabajando, pensando en que tú encuentres una oportunidad de lanzamiento en ese rango, o tienes que tener asegurada alguna oportunidad de lanzamiento para... Sí, es lo mejor, si no asegurada, por lo menos ya tener idea, ¿no? Tener ya como una primera negociación. Entonces, sí, pero es importante porque hay que decir la órbita. Entonces, entre más, y es otra cosa, ese es otro tema también, de otra plática, lo cual tiene que ver con esta, de que igual, un proyecto de satélite pequeño también tiene que empezar, no nada más los trámites de la frecuencia, sino los trámites de lanzamiento desde el principio. Si lo dejan para el final, nunca van a lanzar. Sobre todo las misiones de satélites pequeños, como no hay hasta ahorita servicios especializados para lanzar satélites pequeños, casi todas se van de aventón, se van como parte de una misión primaria, entonces hay que asegurar el lanzamiento desde el principio. Si lo dejan para el final, o sea, pueden ustedes tener ese satélite y todos dicen, no, pues miren, en 5 años vas a tener esta oportunidad, porque además hay una cola, o sea, está saturado, es un cuello de botella de lanzamiento, y más se va a volver con todas las constelaciones que van a estar saliendo en estos años. O sea, hay empresas como OneWeb que
tienen planeado lanzar 900 satélites de órbita baja y Facebook y no sé qué, Jeff Bezos quiere lanzar otras y todo el mundo. Entonces van a saturar los servicios de lanzamiento. Entonces, aquí es bien importante, tal vez más importante que el trámite de las frecuencias es asegurar el lanzamiento desde el principio. Entonces, una manera de hacerlo para un satélite universitario es irse a través de, o sea, más o menos tranquila, es hacerlo a través de la Estación Espacial Internacional, porque ahí hay todo un camino, ¿sí? Y hay empresas que son como gestores, como intermediarios entre la NASA, que se encargan de hacer estos trámites, o sea, de que uno le paga a la empresa y la empresa se encarga de hacer todas las gestiones para subir un satélite a través de la Estación Espacial Internacional. Una de estas empresas, ¿cómo se llama? NanoRacks, que es con la que estamos trabajando, es una empresa que está en Texas y que cobra del orden de $100,000 por kilogramo de peso. Y se me hace, y bueno, toma en cuenta no solamente pesos, sino el volumen, o sea, hay una fórmula ahí un poco complicada, pero si usted, típicamente, un lanzamiento de un CubeSat de una unidad de 1 kilo cuesta del orden de $90,000, $100,000. Con NanoRacks a través de la Estación Espacial Internacional. Entonces, también es muy importante el asegurar el lanzamiento. ¿Sí? Ahora, eso tiene una desventaja enorme, ¿no? Porque si su misión no es compatible con la Estación Espacial Internacional, ya no van a usarla. Si ustedes quieren hacer una misión muy rara, donde requieren una órbita elíptica, ¿no? Y altamente elongada, ¿qué pasa? Tengo una inclinación de 10 grados con respecto al Ecuador, pues ahí tendrán que conseguir su lanzador. Entonces, pero eso pues generalmente no pasa, porque las universidades no tienen tanto dinero como para pagar un lanzamiento específico. Entonces, pero sí es importante. El asegurar el lanzamiento es muy importante desde el principio. Entonces, los parámetros específicos de lanzamiento sí se tienen que especificar en las solicitudes. Sí, claro. Entonces, por eso, si ustedes quieren hacer una misión universitaria, tienen que ver eso. Yo les recomiendo a todos que quieran hacer misiones de este tipo, a que se vayan a través de la Estación Espacial Internacional. Si la misión, si no es incompatible con la misión, desde luego. Si es una misión de prueba de tecnología, de comunicaciones, de observación de la Tierra, qué sé yo, que les permita esa órbita, pues váyanse por ahí, porque es lo más, desde mi punto de vista, es lo más sencillo. Ya existe un camino para las misiones universitarias, comerciales, etc. Ya no más pagan y tienen que pasar, bueno, obviamente tienen que pasar por toda una serie de filtros y tienen que asegurarle a la NASA de que pasa con controles de calidad, etcétera, porque no cualquier cosa puede subir a la Estación Espacial Internacional, tiene que ser muy vigilada lo que va a la Estación Espacial Internacional, pero bueno, eso ya está entendido. Que es muy distinto a que ustedes quieran lanzar con de chino. Otra posibilidad son los japoneses, JAXA. A través de JAXA también ofrece lanzamientos a los proyectos universitarios japoneses. Entonces, si ustedes hacen una vinculación con una universidad japonesa, entonces pueden ir por Japón. Y supongo que pues, con otros países también, con China, con India, o sea, con Rusia. O sea, si ustedes hacen una vinculación con países que tienen lanzadores, ¿no? Agencias espaciales que lancen, pues también ahí puede haber ya pueden tener suerte el problema de lanzamiento. Pero el problema de lanzamiento lo tienen que ver desde ahora. No se pueden esperar más. Bueno, entonces aquí estamos. ¿Dónde íbamos? Se entrega la solicitud de licencia de recursos vital y la API, la unidad de análisis regulatorio de la IFT. Luego se fija la fianza. Luego se paga la fianza en la Dirección General de Recursos Vitales del IFT. Luego se hace la entrega, el IFT hace la entrega oficial, ya una vez que pagan, la entrega oficial de la API a la ST. La SST envía la información de la API a la UIT. La UIT confirma la recepción y comienza el análisis de la información. Y
de entre 2 a 4 semanas después, la OIT publica a través de International Frequency Information Circular las características de la red satelital para recibir comentarios. Y aquí acuérdense, lo pone por un periodo de 4 meses, más. Y ya, si no pasa nada, si no sale alguien allá en Bulgaria, en Rusia, que diga, no, pues esa frecuencia, aunque es de aficionado, causa un problema, se van a hacer la coordinación con la YARO. Se la pasan a la YARO también tiene un proceso, tiene un tiempo. La YARO generalmente lo que hace es que se reúne cada mes para ver estos temas y va resolviendo. Puede negarles la YARO la licencia, ¿eh? O sea, no se confíen que porque como ya entraron la YARO, pues ya lo hicieron, porque puede haber razones. La YARO puede negar la licencia, puede decir esta no, por tal cosa, porque interfiere con no sé, un satélite francés, qué sé yo. Entonces, por eso les digo, este proceso es tortuoso y hay que hacerlo rápido y hay que estar muy pendiente de él. ¿Sí? Y ya vamos a terminar. Aquí está, por ejemplo, esta es una publicación de la YARO. La YARO publica frecuentemente, más o menos cada mes, los proyectos que han sido coordinados en esta página. Entonces aquí están, ven, estos son muchísimos, estos son nombres de satélites, de quiénes son, ¿no? Entonces dice el nombre del satélite, la organización, que puede ser la Fuerza Aérea, la Militar del Coronel, bla, bla, bla. Y luego ya hay una liga, ¿no? Pero ahí está, y ahí dice Application Date, 27 de noviembre de 2018. Eso fue ante la YARO, ya fue el último paso. Y la coordinación, la coordinación de la frecuencia se completó el, a ver, Zaira. 27 de mayo de 2019. Fíjense, o sea, todo lo que pasó. ¿Sí? Nomás para el último paso, para ese de la YARO, Sí, hace poquito, lo acabamos de recibir, estamos bien contentos porque, sí, pues es que estábamos ya muy nerviosos porque el satélite se lanza en octubre. Y si no tenemos esta coordinación, pues la NASA nos dice, los 100 meses no podemos lanzar. O sea, si no tenemos la autorización de la YARO, esto nos regresan el satélite. Entonces, afortunadamente sucedió en tiempo, pero eso se llevó como un año y medio. ¿La que sigue? Y bueno, ustedes tienen que avisar, ya una vez que tienen su licencia, etcétera, tienen que avisar a la ITU de la puesta en marcha. Eso es, ¿saben? Ya lo lanzamos, porque ¿qué puede pasar? Que ustedes ya tengan todo en las licencias y no salga el proyecto por cualquier cosa. Pues el satélite no salió, no pasó las pruebas ambientales, ¿no? Lo que se lo robaron, no sé, o sea. Entonces pues hay que avisar cuando ya está en marcha. O sea, hay que notificar a la ITU, porque la ITU es la entidad reguladora, y hay que avisarle que ya está arriba. ¿La que sigue? Y bueno, eso es por lo que respecta a la frecuencia. Pero hay otras cosas regulatorias que considerar, ¿no? Uno es el registro ante la ONU. Esto se hace después del lanzado. La ONU lleva un registro de objetos en el espacio. Entonces hay que notificarle a UNOSA, que es una oficina de la ONU, que tenemos. Y eso lo hace la Agencia Espacial Mexicana, lo hacen a través de la Agencia Espacial Mexicana o de la agencia del país al que pertenezcan. ¿Sí? Registrar, si hay un objeto de tales características. Y es para objetos, pues, esto es para propósitos pues, del control de la basura espacial. ¿Sí? Trámites de importación e exportación. Y no me refiero a la importación e exportación de componentes para hacer satélite. Eso es una cosa así, ¿no? Si ustedes van a construir el satélite en México, o en Costa Rica, o en El Salvador, pues no van a lanzar de ahí. Tienen que mover su satélite a un puerto de lanzamiento, ya sea a Rusia, o a China, o sea, ¿no? Estados Unidos. Entonces tienen que considerar los trámites de salida del país y entrar a otro país donde la van a lanzar. Se pueden arriesgar y llevarse en la maleta, ¿no? Pero bueno,
Para empezar, quién sabe si el organismo lanzador se los vaya a permitir, ¿no? O sea, y la otra es que se están arriesgando a tener un problema mayor, entonces hay que hacer los trámites de exportación de México e importación al país donde está el lanzamiento, o los países por donde vaya a pasar, porque a lo mejor la prueba la hacen en Japón, pero lo van a lanzar de China. Entonces, tienen que considerarlo. Se los digo porque luego este tipo de trámites no se ven al principio, entonces tienen que tenerlos en el radar de que hay que hacer este tipo de cosas. Y pues llevan tiempo, llevan dinero, llevan conocimiento. Aviso a las aerolíneas para la transportación, es lo mismo. Si ustedes van a transportar un CubeSat de una unidad, ¿no? Pues pueden arriesgarse a llevarlo en el equipaje, no pasa nada. Ahí con la aerolínea es menos grave el problema que con la aduana, ¿no? Ustedes pueden tener su permiso de exportación, en la aduana no hay problema, pero la aerolínea también tiene que notificarlo. Porque ustedes saben, las aerolíneas, todos son muy paranoicos ahora con respecto al transporte aéreo, y cualquier cosa que parezca un arma o que no entiendan. Una bomba. Sí, claro. Sí, o sea, que pueda poner en riesgo a la aeronave, pues puede ser un problema. Ustedes tienen que previamente a llevarlo a la aerolínea, tienen que notificar a la autoridad de que van a transportar tal cosa. Un CubeSat de una unidad, de un kilo, con peso de 1 kilo y que no sé cuánto, ahí con la batería apagada, no tiene explosivos, no tiene sustancias corrosivas, qué sé yo. Y eso pues, también es un trámite que hay que hacer. Ya serían los últimos, pero hay que hacerlo. Y esto tienen que tomar en cuenta en la producción para delimitar un tipo determinado. Si lanzan a Estados Unidos, tienen ustedes que hacer un estudio, pruebas que se lo presentan finalmente al lanzador, que es un estudio, es una simulación de la misma NASA prueba proporcional, donde demuestran ustedes que, de acuerdo a la órbita en la que están, el satélite va a orbitar en menos de 25 años. Esto es una norma de NASA. Y hay más cosas, ¿sí? Pero pues estas son como las principales. Y ahora sí, esta es la última lámina. Recomendaciones. Una es contar con un equipo de trabajo dedicado exclusivamente a aspectos regulatorios. O sea, generalmente nosotros como ingenieros pues, no pensamos en eso, pero ya vieron que esto requiere de conocimientos especializados y de tiempo de gente especializada. Si nosotros los ingenieros somos los que vamos a ir acá, todo, pues no vamos a hacer la ingeniería. Entonces, aquí tenemos que confiar en un equipo. Tener un equipo dedicado, por ejemplo, el satélite lo hacen estudiantes, bueno, pues podrían ser estudiantes de Derecho o algo así. Y digamos, para la cuestión regulatoria de las importaciones, pues estudiantes de comercio exterior, qué sé yo. Las universidades tienen muchas disciplinas, entonces pueden utilizar, en caso de que el satélite sea universitario o administrado por estudiantes, pues de equipos dedicados a... Entonces eso se tiene que hacer ya. Tienen que empezar ustedes, no, entre más temprano hagan estos trámites y los comiencen, pues menos dolores de cabeza pueden tener y menos nervios. Y ya tengan el satélite, ya tengan el cohete ahí listo y no me ha llegado el permiso de qué sé yo. Entonces esto hay que hacerlo muy tempranamente en el ciclo del proyecto. Hay muchas historias de terror aquí de gente que ha hecho los satélites y a la hora nunca pensó en esto de la regulación y en el lanzamiento, y pues estos satélites lo tienen ahí de florero, ¿no? O sea, sí, de pisapapeles. Entonces, es muy importante. Y creo que es la última. Bueno, se lo pensé. Son algunos reglamentos que dice, sí. Pues bien, jóvenes, eso es todo. Les traía para hoy. Pues, espero que la plática haya sido de su interés y la aprovechen. Y pues estamos aquí en la Agencia Espacial Mexicana para cualquier duda que tengan, los que nos están viendo en línea, y apoyarnos en sus proyectos satelitales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias.
preguntan más si, preguntas? sí, preguntan si una vez que está en la estación, a los satélites, ¿cuál es el proceso para lanzarse finalmente al espacio? Bueno, en la Estación Espacial Internacional hay un módulo que es japonés, que tiene un dispositivo muy sencillo de lanzamiento de satélites tipo CubeSat, que se llama PIPOD, que son unas siglas que tienen que ver con Calpoli. Pero bueno, es un dispositivo que es como una caja con un resorte, lo ponen ahí, todo. De hecho, ha habido lanzamientos en donde son los astronautas los que avientan el satélite con la mano. O sea, sí, es muy sencillo, porque la Estación Espacial Internacional está orbitando a 400 kilómetros de altura, a 8 kilómetros por segundo, pues nada más avientan. Sí. Y bueno, ahí hay otras cosas, pero está fuera de esta plática. Como si ustedes desarrollan algo de acuerdo al estándar CubeSat, pues tienen que apegarse a las normas del estándar CubeSat. Y si lanza el Estación Espacial Internacional, también tienen que apegarse a ciertas normas de seguridad. Por ejemplo, no pueden encender su satélite sino hasta 45 minutos después, ¿no?, de que lo lanzaron, para que esté lejos. Lo lanzan prendido y explota ahí, pues imagínense. Entonces, pero eso ya lo van a ver con el proveedor de lanzamiento. Pero son cosas que tienen que tener presentes durante la misión, que no les sorprendan a última hora, ¿no? Es que tienes que poner un switch de tal cosa para prender tu satélite y no lo pusiste y ahora no hay espacio, o ya no alcanzas el peso. Entonces, todas esas cosas tienen que leer el estándar CubeSat. Obviamente los que estén haciendo satélites tipo CubeSat tienen que ver el estándar CubeSat, no solamente desde el punto de vista de las dimensiones, sino de la operación también. El estándar CubeSat abarca muchas cosas y esto puede ser tema de otra plática. ¿Otra pregunta? ¿Alguna pregunta aquí de la audiencia? ¿No? ¿Todo bien? Muy claro, sí, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias. Cerramos la sesión. Yo agradezco a todos ustedes su presencia y a los colegas que nos están viendo en línea, pues que también si tienen dudas, preguntas, pues pueden enviarnos a la Agencia Espacial Mexicana. Pues muy bien, le damos las gracias al maestro Carlos Duarte por esta magnífica presentación y otra vez agradecemos su presencia aquí en la Agencia Espacial y las personas que nos ven de manera remota. Hasta la próxima, Mario Arreola, la Agencia Espacial Mexicana, hacia el espacio. Visítenos, tenemos seminarios en junio, 2 seminarios, estén pendientes en nuestras redes. Hasta pronto. Gracias.